El banco llamó sobre un préstamo de $390.000 a mi nombre, y descubrí que mis padres lo habían hecho sin decírmelo. Esa tarde me encontraba cerrando una reunión con un cliente en el bufete de abogados donde trabajo, en pleno centro de Chicago, cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció un número desconocido, pero noté que era de un banco. Fruncí el ceño y contesté. Hola, habla Brad Coleman del Horizon First Bank. Necesito confirmar algunos datos relacionados con un préstamo hipotecario. ¿Para qué propiedad?, pregunté, aún sin pensar mal. Para la residencia en 720 Glenwood Drive. Parpadeé. ¿Glenwood Drive? No tengo absolutamente nada que ver con esa dirección. Debe haber algún error, respondí con cortesía. No tengo préstamos asociados a esa propiedad. Comprendo su reacción, dijo el hombre tras una leve pausa, pero su nombre, Emma Carter, aparece como cofirmante en una hipoteca solicitada por la titular principal, Madison Carter. Mi hermana. Me congelé. El bolígrafo se deslizó entre mis dedos y cayó sobre el escritorio. Eso no es posible, dije finalmente. Jamás firmé nada relacionado con un préstamo de mi hermana. Entiendo, pero según nuestros registros, el crédito fue aprobado hace 7 meses y todos los documentos llevan su firma. Fueron presentados por sus padres directamente en la sucursal. Contuve el aliento. Una ráfaga de imágenes cruzó mi mente. La evasiva mirada de mi madre durante la cena de Navidad. El silencio cada vez que mencionaba la nueva casa de Madison. Y aquellos papeles que me entregaron en la fiesta de cumpleaños de mi padre, supuestamente formularios de seguro médico que debía firmar cuanto antes. Necesito copias de esos documentos ya, dije, esforzándome por mantener la calma. Se los enviaré por correo electrónico en breve, respondió Brad. Pero hay otro inconveniente. Los pagos están atrasados por más de 2 meses. El saldo actual asciende a $17,800. Sentí que el estómago se me contraía. Apenas pude escuchar el resto de lo que Brad seguía diciendo. Al colgar, marqué el número de Alex, mi mejor amigo desde la universidad. También es abogado, y la única persona con la que podía compartir algo tan absurdo sin sentir vergüenza. Falsificaron mi firma. Solté apenas atendió. Madison. Mis padres. Todos. Alex no pidió explicaciones. Llegó en 15 minutos. Cuando apareció en mi oficina, ya había recibido el correo con los documentos adjuntos. Abrimos el PDF. Y en cuestión de segundos, la sospecha se convirtió en furia. La firma en la declaración hipotecaria no solo se parecía a la mía, era idéntica, incluso con la pequeña curva final en la A de Emma, esa que mi madre siempre imita sin darse cuenta. Ni siquiera se esforzaron por disimular, murmuró Alex, señalando la pantalla. Esto es grave, muy grave. Asentí. Tenía las manos heladas. Entonces sonó mi teléfono otra vez. Era mi mamá. Se lo mostré a Alex. Él solo dijo, contesta, pero contrólate. Respiré hondo. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Tienes planes esta noche? Tu padre preparó tus espaguetis favoritos. Por un segundo, creí que era una broma cruel. Perfecto, respondí. Porque también tengo algo importante que decirte. Algo que involucra una llamada muy interesante de Horizon Bank. El silencio al otro lado fue inmediato. Luego, su voz, temblorosa. Iba a decírtelo. De verdad. Solo que Madison necesitaba ayuda, y tú estás también. ¿Y tu solución fue falsificar mi firma? ¿Sabes que esto podría costarme el trabajo, incluso mi licencia? Estás exagerando, Emma. Somos familia. Las familias se ayudan. Me mordí el labio. ¿Ayuda o proteger a Madison? Me metieron en una deuda de casi $18,000 sin mi consentimiento. Madison va a pagar. Solo necesita tiempo. Ya vi los 3 pagos atrasados, respondí fría. Voy esta noche. Quiero a Madison allí. Vamos a hablar. Colgué. Seguía temblando. Alex cerró la laptop. ¿Vas a presentar cargos? Me hundí en la silla. No lo sé, pero necesito la verdad. Toda. Él me puso una mano en el hombro. Entonces esta noche comenzamos. Asentí. Sentí algo nuevo, diferente. No era tristeza. Era determinación. Habían querido usar mi éxito como escudo para cubrir su irresponsabilidad. Pero ahora iban a enfrentarse con algo que no esperaban. Con una abogada. Esa noche, Alex regresó a mi oficina a las 8 con su laptop, una bolsa con sándwiches, y una mirada más seria que nunca. Esa noche, mientras Alex acomodaba su laptop sobre mi escritorio, yo seguía con la mente dividida entre el enfado, la incredulidad y la necesidad urgente de mantener la cabeza fría. Me entregó uno de los sándwiches sin decir una palabra. No lo necesitaba. Su presencia bastaba.
Respiré hondo. Vamos a organizar lo que ya tenemos. No quiero llegar esta noche sin saber lo que tengo en las manos. Alex asintió y abrió los documentos. Tu firma aparece en al menos 5 formularios distintos. 2 de ellos son anexos bancarios que requieren validación legal. Firmar por otra persona en esto es falsificación de identidad, Emma. Es delito federal. Asentí en silencio. No era que no lo supiera. Es que escuchar esas palabras, tan directas, me lo ponía frente a los ojos como un juicio inmediato. Miré el reloj. Las 8:45. En menos de una hora estaría cara a cara con mis padres. Con Madison. Con los 3 responsables de algo que podría costarme no solo mi carrera, sino mi paz. Tomé mi abrigo, revisé que tuviera el expediente impreso y me recogí el cabello como si al atarlo pudiera contener también el nudo que tenía en la garganta. ¿Estás segura de querer hacerlo esta noche?, preguntó Alex. Lo miré. No puedo esperar más. No después de todo esto. En el trayecto, mi cabeza no paró. Recordé conversaciones pasadas que en su momento no me parecieron sospechosas. Como cuando mi padre bromeó diciendo, Madison finalmente se asentó. Esta vez sí eligió bien. Yo pensé que hablaba de su nueva pareja, no de una casa hipotecada a mi nombre. O la vez que mi madre mencionó que las oportunidades no siempre llegan para todos al mismo tiempo, como justificando las comparaciones entre nosotras. Yo había sido siempre la responsable. La que estudiaba. La que trabajaba desde los 17. La que nunca pedía nada. Madison, en cambio, era la eterna niña de cristal. Mimada. Inestable. Siempre necesitaba ser rescatada de sus propios impulsos. Y esta vez, al parecer, su salvavidas era yo. Sin preguntarme. Sin aviso. Sin derecho. Cuando llegamos, la casa olía a salsa de tomate y albahaca. El espagueti. Como si un plato pudiera suavizar lo que estaba a punto de explotar. Mi padre abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio a Alex detrás de mí. Hola, hija. Hola, papá, ¿Madison está aquí? Sí, está arriba. Tu madre está en la cocina. Que bajen los dos. Tenemos que hablar. Ahora. El tono seco en mi voz pareció golpear más que cualquier grito. En minutos, los 3 estaban en el comedor. Nadie se sentó. Ni yo. Ni Alex. Sacamos las copias impresas del préstamo. Las extendí sobre la mesa. Quiero que miren esto. Y quiero que alguno de ustedes me diga con la cara en alto, ¿por qué mi firma aparece aquí? Mi madre tragó saliva. Madison cruzó los brazos. Mi padre desvió la mirada. Silencio. ¿De verdad pensaron que no lo iba a descubrir? Dije, sin subir el tono, pero con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Falsificaron mi firma. Me metieron en una deuda de casi $400,000. Y ni siquiera tuvieron la decencia de decirme. Era la única forma, soltó Madison. Yo no calificaba sola. Tú ganas mucho. Y mamá dijo que si lo hacías, ni lo notarías. ¿Perdón? Mi voz se quebró, no por debilidad, sino por la mezcla de rabia y dolor. ¿Qué ni lo notaría? ¿Qué clase de lógica es esa? Estábamos seguros de que tú podrías manejarlo, intervino mi madre. No esperábamos que Madison se atrasara. Pensamos que sería algo temporal. Es una hipoteca de $390,000. Grité, golpeando la mesa con la palma. No una pizza en la cuenta equivocada. Alex se mantuvo en silencio. Observaba. Escuchaba. Registraba. Emma, no lo hicimos con mala intención, intentó decir mi padre. Solo queríamos ayudar a tu hermana. ¿Y a mí quién me ayudó? ¿Quién me protegió? ¿Quién pensó por un segundo que esto podía arruinarme? No hubo respuesta. Solo gestos evasivos. Justificaciones sin peso. Madison finalmente habló. Te ibas a enterar tarde o temprano. Ya está hecho. Y puedes manejarlo. Eres la fuerte. Siempre lo fuiste. La fuerte. Claro. La que resuelve. La que calla. La que cubre las ruinas de los demás con sus logros. Pero ya no. Me enderecé. Van a responder por esto. Los 3. Sea como sea. Porque no voy a cargar con una culpa que no me pertenece. El silencio fue absoluto. Esta noche, me iré. Pero quiero que sepan que si mañana no tengo una solución legal clara, voy a proceder por la vía judicial. Ya no soy la hija buena. Ahora soy la abogada. Y ustedes, cruzaron una línea. Me giré. Alex me siguió. Nadie nos detuvo. Al llegar al auto, me recosté contra la puerta. Las lágrimas estaban ahí, pero no salieron. Ya no. No en ese momento. No estoy llorando, dije. Lo sé, respondió Alex. Estás despertando. Y sí,
Por primera vez en mucho tiempo, me sentía despierta. La noche se sentía más fría de lo habitual cuando llegué a mi departamento. Alex se quedó en el auto, me dio espacio. Sabía que necesitaba estar sola, aunque solo fuera por unas horas. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, dejé las llaves sobre la mesa y caminé directo hacia el espejo del pasillo. No me reconocía. Mis ojos tenían ese brillo distinto que aparece cuando una parte de ti se rompe para siempre. Lo que mis padres y mi hermana hicieron no era solo una violación legal. Fue personal, íntima, deliberada. Esa firma falsificada no era solo una línea de tinta. Era una traición cuidadosamente calculada. Y lo peor era que todos, absolutamente todos, lo habían considerado justificable. Me senté en el suelo de la sala, con la carpeta de documentos sobre las piernas, repasando una y otra vez los formularios. Intentaba buscar una grieta, una fisura que me dijera que tal vez, solo tal vez, había habido algún tipo de error, una confusión, un malentendido que me permitiera perdonarlos. Pero no. Todo estaba claro. Mi madre incluso había imitado esa curva característica al final de la letra A de mi firma. No fue un descuido. Fue un acto consciente. Planeado. Frío. Al día siguiente, me levanté con el rostro hinchado, pero la mente más clara. Alex ya me había dejado un mensaje. Cuando estés lista, pasamos a redactar la primera notificación legal. Respiré hondo. Una parte de mí quería actuar de inmediato, como una respuesta instintiva de justicia. Pero otra parte, dudaba. No porque creyera que no lo merecían, sino porque esa acción, formal, legal, definitiva, sería el punto de no retorno. Una demanda cambiaría todo. La relación con mis padres se rompería sin vuelta atrás. Mi hermana se convertiría en enemiga declarada. Y aunque ya lo sentía así, verlo escrito en documentos judiciales sería otra cosa. ¿Estaba lista para eso? En la oficina, evité que mis emociones interfirieran con mi desempeño. Pero bastó que una colega me preguntara, ¿todo bien, Emma?, para que sintiera una punzada en el estómago. No, no estaba bien. Pero sonreí. Solo una semana complicada. Qué eufemismo más patético. Durante el almuerzo, Alex me llamó. He redactado una carta de intención legal. No es una demanda formal, pero les comunica que estás dispuesta a actuar si no se soluciona esto de inmediato. ¿Quieres revisarla? Dudé unos segundos. Sí. Mándamela. Y gracias. ¿Estás segura de que quieres dar este paso?, me preguntó. No, respondí con sinceridad. Pero creo que ya no hay pasos seguros. Solo caminos inevitables. Esa noche, la leí con detenimiento. Era firme, clara y profesional. Les daba 5 días hábiles para presentar una solución por escrito, ya fuera el pago total de la deuda o la transferencia inmediata del préstamo al nombre de Madison. Si no, iniciaríamos acciones legales. La palabra demandante me parecía ajena. Ver mi nombre al lado de esa palabra me revolvía el estómago. Pero también me recordaba algo: yo tenía derecho a defenderme. Y ellos habían cruzado todos los límites. No dormí bien. Tuve sueños fragmentados. Mi madre llorando. Madison gritando que arruinaba su vida. Mi padre bajando la mirada con una tristeza fingida. Me desperté antes del amanecer. Revisé el borrador una vez más. Lo firmé digitalmente. Y se lo devolví a Alex. A las 8:30 de la mañana siguiente, la notificación fue enviada al correo electrónico personal de mis padres y al de Madison. También fue entregada físicamente en sus domicilios por un servicio certificado. Las notificaciones no gritan, no golpean. Pero cuando llegan, lo hacen como martillos silenciosos. La respuesta llegó esa misma noche. Mi madre me llamó insistentemente. No contesté. Me escribió un mensaje de texto. Emma, por favor. Esto no es necesario. Podemos hablar. Madison está muy afectada. Leí ese mensaje 3 veces. Madison está afectada. No estamos arrepentidos. No queremos solucionarlo. No cometimos un error y asumimos la culpa. No. Lo único que importaba era Madison. Como siempre. Luego llamó mi padre. Sé que estás en tu derecho. Pero no es lo que tu madre quería. Fue idea mía. Qué acto más bajo. Ahora echaban culpas entre ellos. Como si la traición pudiera dividirse en partes para hacerla más llevadera. Les respondí con un mensaje simple. Tienen 5 días. No más. Luego apagué el teléfono. Me preparé una taza de té y me senté en el sofá. No lloré. No temblé. Solo respiré. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que recuperaba algo que me habían arrebatado desde niña, mi poder. Siempre fui la obediente. La que decía que sí. La que callaba para evitar discusiones. La que se sacrificaba porque era la fuerte.
Pero ahora no. Ahora estaba defendiendo a Emma, no a la hija. No a la hermana. A mí. Y mientras sorbía el té, recordé algo que me dijo una profesora en primer año de Derecho. Los peores casos no son los legales. Son los personales con implicaciones legales. Y tenía razón. Esto no era un caso más. Era mi vida. Mi nombre. Mi reputación. Y, sobre todo, era mi límite. El que ellos acababan de cruzar. El primer día pasó sin respuesta formal. El segundo también. Pero el tercero, a media mañana, mientras revisaba un contrato con un cliente, mi secretaria me notificó que alguien había venido a dejar un sobre en persona. No era un cliente ni un proveedor. Una mujer mayor, muy nerviosa, dijo. Lo supe antes de abrirlo. El sobre estaba dirigido a mí, con una caligrafía que conocía de memoria. Era la de mi madre. Dentro, había una carta escrita a mano. 3 páginas. Sin formato legal. Sin disculpas claras. Sin propuestas concretas. Solo un largo lamento emocional. Decía que ella no quería que todo llegara tan lejos. Que Madison estaba muy mal, que no dormía, que se sentía avergonzada. Decía que todo lo hicieron con amor, para evitarle a Madison otro fracaso, que sabían que me iba bien y que jamás imaginaron que yo reaccionaría así. No había una sola línea reconociendo el delito. Ni una palabra aceptando responsabilidad. Solo frases como fue un error de juicio o queríamos lo mejor para ambas. Y al final, una súplica. Emma, no nos destruyas. Somos tu familia. Me recosté en la silla. Cerré los ojos. ¿Familia? ¿Eso era familia? ¿Usarme como garante sin pedirme permiso? ¿Comprometer mi nombre, mi carrera, mi estabilidad emocional, sin siquiera decírmelo? ¿Eso era amor? El tipo de amor que decide por ti, que falsifica tu firma, que se excusa con frases vacías. Sentí una oleada de rabia. No por la carta, sino por lo predecible que era. Siempre habían hecho eso. Cubrir errores con manipulación emocional. El cuarto día llegó una llamada inesperada. No de mi madre. No de mi padre. Sino de Madison. ¿Podemos hablar?, dijo con voz baja. Me sorprendió tanto que no supe qué responder por unos segundos. ¿Para qué? Para explicarte. Para que escuches mi parte. Dudé. Está bien. Esta noche. Pero no vengas sola. Alex estará. Por supuesto. Quedamos de vernos en una cafetería a mitad de camino. Cuando llegó, Madison llevaba gafas oscuras. No sé si por la vergüenza o para ocultar que había llorado. Se sentó frente a mí y dejó su bolso sobre la mesa. Alex, al lado mío, sacó su libreta. No estoy grabando. Solo tomaré notas, dijo. Madison lo ignoró. Sé que lo que hice estuvo mal, comenzó. Pero también sé que tú eres la única en esta familia que puede lidiar con esto sin que le destruya la vida. ¿Esa es tu justificación?, pregunté. ¿Qué porque puedo soportarlo entonces estaba bien que lo hicieran? No. Solo. Tenía miedo. Perdí mi trabajo el año pasado. El banco me negó todo. Mamá dijo que si tú firmabas, el préstamo saldría. Yo no sabía que lo harían a tus espaldas. Pensé que tú lo sabías. ¿Y por qué nunca me lo preguntaste? Porque me daba miedo que dijeras que no. Ahí estaba. Esa era la verdad. Sabían que si me lo pedían, yo lo negaría. Porque era ilegal. Porque era irresponsable. Porque no era mi obligación. Así que simplemente lo hicieron sin preguntar. Porque en esta familia, yo era la que debía resolver. La fuerte. La que no se rompe. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Piensas asumirlo? Sí, respondió. Quiero transferir el préstamo a mi nombre. Pero necesito tiempo. 3 meses. Alex intervino. Eso implica una refinanciación completa. Y mientras tanto, los pagos deben hacerse. Puedes pagar las cuotas atrasadas. No, admitió. No tengo el dinero. Entonces lo entendí. Esa conversación no era una disculpa. Era una nueva solicitud. Otra forma de ponerme la carga encima, disfrazada de honestidad. Entonces no estás aquí para asumir nada. Estás aquí para pedirme más tiempo. Madison bajó la cabeza. Si no haces esto, me quitarán la casa. No tengo a dónde ir. ¿Y por qué debería importar eso más que lo que tú me hiciste? No respondió. Solo suspiró. Tú siempre lo solucionas todo, dijo en voz baja. Esa es tu especialidad. Me quedé mirándola. Por primera vez, no sentí compasión. Sentí claridad. Durante años había sostenido a esta familia con mi estabilidad. Pero esa estabilidad no era una promesa eterna. No era una excusa para seguir abusando. Me levanté. El plazo vence mañana.
Si no transfieres el préstamo o pagas, iniciaré acciones legales. Y esta vez no me detendré. ¿Estás dispuesta a destruirnos? No. Solo a protegerme. Salimos sin mirar atrás. Esa noche, Alex y yo redactamos el documento final. Una demanda formal. No era lo que yo quería, pero era lo que necesitaba hacer. No solo por la deuda, por mi dignidad, por mis límites, por todos los años que pasé creyendo que amar significaba ceder, que ser familia significaba permitirlo todo. Pero no. Ya no. Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, Alex presentó la demanda formal. Se envió por vía electrónica y también de forma presencial a los 3 implicados, Madison, mi madre y mi padre. Ya no había vuelta atrás. Ya no eran solo palabras. Ahora eran documentos con sellos, fechas y cláusulas. Era la ley entrando en un terreno donde antes solo existía la culpa familiar y la manipulación emocional. Y ahora era oficial, yo los estaba demandando. Recuerdo que, cuando firmé la última hoja, mis manos no temblaron. No como la noche de la llamada del banco. No como la primera vez que vi la firma falsificada. Esta vez no había miedo. Solo una especie de vacío que no sabía si era liberación o duelo. Porque aunque ellos fueron los culpables, no dejaban de ser mi familia. Mi sangre. Mi historia. Y llevarlos a juicio me dolía. Pero no tanto como seguir siendo su blanco. Las reacciones no tardaron. A las pocas horas, mi madre me dejó más de 10 mensajes de voz. No los escuché. Solo leí las transcripciones automáticas. Variaban entre súplicas y amenazas veladas. No creí que llegarías tan lejos. ¿Dónde quedó tu corazón? Tu padre no está bien de salud, y tú lo demandas. Madison también escribió. Pero su mensaje fue distinto. Solo decía, ya entendí. Esta vez ganaste. Como si esto fuera un juego. Como si todo se tratara de competir. Como si yo quisiera ganar y no simplemente recuperar lo que me arrebataron. Esa noche, mientras organizaba los documentos en carpetas físicas, encontré algo que no había notado antes. Una hoja suelta entre los papeles escaneados por el banco. Era una copia de una carta escrita por mi padre al agente hipotecario. En ella, él aseguraba que yo había revisado todos los documentos, que había estado plenamente de acuerdo con servir como cofirmante. La carta estaba fechada un mes antes de que me presentaran los supuestos formularios de seguro médico. La rabia volvió a hervir. No solo falsificaron mi firma. También crearon una narrativa falsa. Habían tejido un engaño con todas sus letras. Fui directo a Alex con la hoja en la mano. Esto lo cambia todo, le dije. Él la leyó en silencio. Sí. Ahora es más grave. Esto no es solo un error. Es conspiración. Prevaricación. Fraude en segundo grado. Me miró. ¿Quieres ampliar los cargos? Asentí sin pensarlo. Ya no había espacio para la indulgencia. Esa carta probaba que lo planearon. Que sabían perfectamente lo que hacían. Y que nunca pensaron en las consecuencias. Porque, como siempre, pensaban que yo cubriría todo. Que me callaría. Que lo dejaría pasar. Pero esta vez no. Cuando el abogado del banco recibió la notificación de la demanda, me llamó personalmente. Emma, dijo con tono cordial pero tenso, esto va más allá de una disputa familiar. Horizon First Bank también está comprometido por los documentos falsificados. Si pruebas lo que alegas, la hipoteca puede anularse. Pero también podríamos abrir una investigación por negligencia interna. ¿Y eso qué implica?, pregunté. Que los empleados que procesaron el préstamo también podrían enfrentar cargos. No lo había pensado. Mi familia había arrastrado no solo mi nombre, sino también al sistema. Personas que no hicieron su trabajo como debían. Que no verificaron identidades. Que aceptaron firmas sin contrastarlas. Ahora todos estaban bajo la lupa. A los pocos días, recibimos una citación para una audiencia preliminar. Sería en 2 semanas. Madison, mis padres y yo deberíamos presentarnos. Alex me ayudó a preparar mi declaración. Revisamos fechas, detalles, registros de llamadas, correos electrónicos. Cada paso tenía que estar documentado. Yo no podía permitir que, ni por un resquicio, intentaran cambiar la narrativa. Porque los conocía. Sabía cómo funcionaban. Primero negarían. Luego victimizarían. Finalmente, tratarían de voltearlo todo. Y yo tenía que estar lista para eso. Mientras tanto, mi entorno empezaba a fracturarse. Tías, primos, amigos de la familia. Algunos me escribían en privado para decirme que me apoyaban. Otros, directamente, me reprochaban. Estás destruyendo a tus padres. Esto se podía resolver en casa. Eres abogada. Podrías haber manejado esto sin tribunales.
No respondí. Nadie entendía lo que era cargar con la culpa de todos. Ser la hija modelo, la hermana ejemplar, y al mismo tiempo, el chivo expiatorio cuando algo salía mal. Esta vez no se trataba de conveniencia. Se trataba de dignidad. Una tarde, mi padre apareció en la puerta de mi oficina. No lo esperaba. No lo había visto desde el día del enfrentamiento. Llevaba un abrigo gris que le colgaba más de lo habitual, como si hubiera envejecido de golpe. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo miré por un segundo. Luego asentí. Se sentó frente a mí sin decir nada durante casi un minuto. Después habló. Yo firmé esa carta. Lo sé. Y también fui yo quien le dijo a tu madre que te mostrara aquellos papeles como si fueran otra cosa. No dije nada. No fue ella. Fui yo. ¿Y eso cambia algo?, pregunté. No. Pero necesitaba decirlo. ¿Y por qué ahora? Porque me estoy muriendo. Me quedé helada. ¿Qué? Me lo dijeron hace un mes. Cáncer. Etapa 3. Empezamos tratamiento, pero no ha dado resultado. No supe qué decir. Y no te lo dijimos porque no sabíamos cómo ibas a reaccionar. No queríamos ponerte más peso. Reí, pero sin alegría. Y creyeron que meterme en una deuda hipotecaria sin permiso era menos peso. Creímos que podríamos arreglarlo antes de que te afectara. Pero todo se descontroló. Me quedé en silencio. No sabía si lo que sentía era compasión, tristeza o simplemente agotamiento. Papá, lo siento. Pero esto no se detiene. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Se levantó. Me miró con una mezcla de culpa y resignación. Te criamos para ser fuerte. Y ahora lo eres. Pero no imaginamos que tu fuerza se volvería contra nosotros. Y se fue. Me quedé sola, con el corazón agitado. Y el alma en guerra. Durante los días posteriores a la visita de mi padre, todo se volvió más difícil de procesar. Cada palabra que había dicho se repetía en mi mente como una sentencia sin respuesta. Cáncer. Etapa 3. Tratamiento fallido. Me había soltado esa bomba y luego desaparecido, como si con eso pudiera eximirse de todo lo demás. Me observé en el espejo del baño esa noche y me descubrí más pálida, más agotada, con una expresión que ya no reconocía. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar todo esto? ¿Para continuar con una demanda que podía arrasar con lo poco que quedaba de nuestra relación familiar? Alex notó el cambio de inmediato. ¿Estás dudando?, me preguntó mientras organizábamos la carpeta con las pruebas. No lo sé, dije, sin mirarlo. ¿Y si esto termina con él? ¿Y si el estrés lo acelera? Alex dejó el expediente sobre la mesa. Emma, lo que está pasando con tu padre es una tragedia. Pero lo que hicieron sigue siendo un crimen. Y esa línea no se borra por el diagnóstico. ¿Y si no quiero justicia a cualquier costo? Él se quedó en silencio un momento. Luego, con calma, respondió. Entonces tienes que decidir qué tipo de paz estás buscando. ¿La que llega por el perdón o la que llega por la reparación? Me quedé con esa frase toda la noche. A 2 días de la audiencia preliminar, recibimos una moción de los abogados de Madison solicitando una prórroga por razones médicas familiares. El informe adjunto incluía el diagnóstico de mi padre. El documento estaba firmado por un oncólogo del Hospital Central. Era real. Todo era real. Respiré hondo. No lo estaba inventando. No era una estrategia legal para ganar tiempo. Pero también era evidente que lo estaban usando como palanca para aplazar lo inevitable. Me senté frente a Alex. ¿Y si aceptamos la prórroga? ¿Quieres hacerlo? No lo sé. Solo sé que si algo le pasa, me preguntaré si fue por esto. Él asintió con suavidad. Podemos aceptar una prórroga de 1 semana. Pero nada más. Eso hicimos. Respondimos a la corte aceptando el aplazamiento limitado, con la condición de que no se reprogramará más allá del día señalado. 1 semana. 7 días para pensar. Para calmar. Para decidir con claridad. Durante esos días, no dormí bien. Soñaba con audiencias donde todos me gritaban. Donde Madison lloraba en el estrado. Donde mi madre me decía que ya no tenía hija. Donde mi padre se caía en medio de la sala del juzgado. Me levantaba con el corazón acelerado, con la ropa empapada. Pero seguía trabajando. Seguía atendiendo casos. Seguía siendo la profesional que ellos criaron, pero que ahora repudiaban por aplicar lo que me enseñaron. Una tarde, recibí una carta escrita por mi padre. No era como la anterior de mi madre. Esta tenía otro tono. Era una confesión. Una explicación. Y, por primera vez, una disculpa. Sé que no esperas nada de mí en este punto, decía. Pero quiero que sepas que no fue por no valorarte. Fue por haberme acostumbrado a tu fortaleza. Y eso fue un error.
Te convertiste en nuestra solución, y dejamos de verte como persona. Solo puedo decirte que lamento haber cruzado esa línea. Que si esto termina con mi nombre destruido, será lo justo. Porque yo fui quien cruzó el límite. Era breve, pero era lo más honesto que había leído de él en años. Me dejó con lágrimas contenidas. No me limpiaron. No me redimieron. Pero me hicieron respirar distinto. El sexto día, Madison volvió a escribirme. Un mensaje corto. Voy a asumir la deuda. Estoy reuniendo el dinero. No me importa cómo. Solo quiero sacarte de esto. Por primera vez, sonaba como alguien que entendía. No sé si era real. Si era tarde. Pero era algo. Y eso, cambiaba el ritmo emocional. Cuando llegó el día de la audiencia, yo ya no tenía el pecho lleno de furia. Tenía una mezcla extraña entre resignación, determinación y un pequeño hueco que no sabía si era compasión o tristeza. Entramos a la sala con Alex. Ellos ya estaban ahí. Madison con ojeras profundas. Mi madre vestida de negro, como si fuera a un velorio. Mi padre, con el rostro pálido y los dedos temblorosos. La jueza ingresó y todos nos pusimos de pie. El proceso inició. Se leyeron los cargos. Las pruebas. Los documentos. Mi declaración. La voz de la jueza era firme, sin emociones. Pero cada palabra resonaba como una campanada en una iglesia vacía. Cuando se les dio el turno, los abogados de Madison pidieron un tiempo para llegar a un acuerdo extrajudicial. Una posible solución. Un pago programado. Una asunción formal de la deuda. Y yo los escuché sin mover un músculo. Porque no era solo la deuda lo que estaba en juego. Era la confianza. Era el respeto. Era mi derecho a no ser utilizada como escudo. Alex me miró. ¿Qué quieres hacer?, me susurró. No respondí de inmediato. Miré a mi padre, con la mirada fija en el suelo. A mi madre, sin expresión. A Madison, luchando contra las lágrimas. Cerré los ojos. Respiré. Y entonces hablé. Me puse de pie lentamente. En la sala se hizo un silencio denso, expectante. Tenía el micrófono frente a mí, la mirada de la jueza fija, los abogados preparados para tomar nota. Y aún así, mi voz no salió enseguida. Tuve que tragar saliva, acomodar las palabras en mi mente y recordar por qué estaba allí. Su señoría, comencé con tono sereno pero firme, yo no inicié este proceso con el objetivo de destruir a nadie. Lo hice para protegerme. Para defender mi nombre, mi trabajo, mi futuro. Pero entiendo que, legalmente, la resolución de este caso también puede tomar un camino diferente. Me giré levemente hacia la mesa donde estaban sentados mis padres y Madison. Durante semanas he cargado no solo con una deuda que no era mía, sino con una carga emocional que tampoco pedí. He sido manipulada, traicionada y tratada como un recurso, no como una persona. Y aunque entiendo que todos enfrentamos errores, lo que me hicieron no fue un desliz. Fue una elección consciente, ejecutada con engaño y cubierta con silencio. La jueza asentía levemente. Yo continué. Sin embargo, recibí una carta. De mi padre. Y un mensaje. De mi hermana. Por primera vez, no con excusas, sino con una intención real de asumir las consecuencias. Hice una pausa. Alex me miraba sin expresión, esperando. Si el tribunal lo permite, estoy dispuesta a escuchar una propuesta concreta para un acuerdo. Pero tiene que cumplir 3 condiciones. 1. Que el préstamo completo sea transferido a nombre de Madison en no más de 45 días. 2. Que el saldo pendiente sea cubierto antes de que finalice ese plazo. Y 3. Que la hipoteca sea desvinculada por completo de mi nombre, sin posibilidad de reconexión futura. La jueza tomó nota. Luego miró a los abogados de la otra parte. ¿Están preparados para responder? El abogado principal de Madison se puso de pie. Sí, su señoría. Podemos aceptar esos términos. Madison Carter ya ha iniciado el proceso de refinanciamiento con otra entidad, y está tramitando la desvinculación de la cofirmante original. Tenemos documentos preliminares que lo prueban. La jueza solicitó revisar la documentación. Pasaron unos minutos en los que se sintió como si el tiempo se congelara. Finalmente, habló. Dado que ambas partes están dispuestas a resolver este asunto fuera del proceso judicial, y considerando la gravedad emocional y familiar del caso, la Corte les otorga el plazo máximo de 45 días para cumplir con los puntos establecidos. Se levanta la sesión, pero el caso se mantendrá activo bajo monitoreo directo. Si alguno de los puntos no se cumple, volverán a esta sala. Golpeó la maza. Un solo sonido. Pero en mi pecho, fue como un eco que se extendió por todo mi cuerpo. Me senté de nuevo, sentí las piernas débiles. Alex colocó una mano firme sobre mi espalda. Lo hiciste bien, dijo. Sí, pero no sé cómo me siento, susurré. Porque no se trataba solo del resultado.
Se trataba de lo que costaba llegar hasta ahí. Al salir del juzgado, mis padres se quedaron unos pasos atrás. Madison se acercó. Tenía los ojos hinchados, pero no lloraba. «Gracias», dijo con voz ronca. «No lo hago por ti», respondí. «Lo hago por mí. Porque no quiero vivir el resto de mi vida alimentando una guerra que me envenene. Pero no significa que olvide». Ella asintió. «Lo sé. Pero voy a arreglarlo. Esta vez en serio». Asentí sin decir más. Me di vuelta y me alejé. Durante los días siguientes, el proceso de transferencia avanzó. Madison envió recibos, documentos del nuevo banco, papeles con su firma real esta vez. Se movía rápido. Quizás por miedo. Quizás por culpa. O quizás porque, finalmente, había entendido que ya no podía seguir dependiendo de mí. Mi madre me escribió un correo. No para defenderse, sino para decir que entendía mi distancia. Que no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes. Que lo único que pedía era poder hablar algún día, sin acusaciones. No le respondí. No porque la odiara, sino porque aún no podía. Mi padre no volvió a escribirme. Pero su carta seguía sobre mi escritorio, doblada con cuidado, como una prueba de que tal vez, incluso en el error, hay momentos donde se asoma un rastro de humanidad. Una noche, Alex y yo salimos a caminar después del trabajo. La ciudad estaba tranquila, casi cálida a pesar del clima. «¿Te arrepientes de no haberlos llevado hasta el final?», preguntó. Pensé un momento. No. Pero tampoco me siento aliviada. Me siento reconstruida. Como si hubiera pasado por un incendio y solo ahora comenzara a entender que quedó en pie. Él asintió. Hay justicia que no se dicta en los tribunales. Se dicta en el corazón. Y tú la dictaste. Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa suave. No de victoria. De paz. Conforme los días pasaban y el acuerdo avanzaba sin contratiempos, algo comenzó a cambiar en mí. Ya no me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. Ya no soñaba con salas de juicio ni con voces familiares gritándome exagerada o egoísta. Era como si cada documento firmado, cada paso legal cumplido, cerrara un círculo que por años había estado abierto. No se trataba solo del préstamo. Se trataba de mi vida entera. De cómo por tanto tiempo me había moldeado para sostener a otros sin que me diera cuenta de que me estaba desmoronando por dentro. Volví a trabajar con más concentración. Mis colegas notaron que mi humor era más estable. Incluso mi secretaria me dijo una tarde: «No sé qué hiciste, pero tu rostro cambió. Estás más ligera». Y tenía razón. Me sentía más libre, aunque aún había escombros por limpiar. Una tarde de viernes, salí de la oficina antes de lo habitual. Caminé hasta un pequeño parque que solía visitar cuando recién me mudé a Chicago. Me senté en la banca de siempre y vi pasar a las personas con sus vidas, sus ritmos, sus urgencias. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía correr para alcanzar algo. Sentí que podía quedarme quieta. Respirar. Agradecer. Madison cumplió con todo lo prometido. A los 43 días, el banco me envió la confirmación oficial. La hipoteca estaba completamente a su nombre, el saldo pendiente cubierto, y mi perfil de crédito ya no figuraba asociado al préstamo. Cerré ese correo como quien cierra una puerta pesada, con los brazos cansados pero con el alma en paz. Ya no me debían dinero. Me debían respeto. Pero eso no se cobra en cuotas. Decidí tomarme unos días fuera de la ciudad. Viajar sola. Redescubrirme. Fui a un pueblo costero donde nadie me conocía. Leí novelas, escribí pensamientos que por años había reprimido. No sobre la ley. No sobre juicios. Sobre mí. Sobre lo que significaba crecer en una familia que te ama a su manera, pero que muchas veces no te ve. Que te exige brillar, pero no tolera el reflejo cuando decides encenderte para ti y no para ellos. En una de esas noches, mientras observaba el mar desde la ventana de mi habitación, entendí algo que me sacudió. No había sido solo víctima de su traición, también había sido cómplice de mi propio silencio durante años. Había dicho que sí cuando debía decir que no. Había sido fuerte cuando necesitaba ayuda. Había perdonado sin procesar. Y lo había hecho todo porque me enseñaron que ser la hija ejemplar era más importante que ser una mujer completa. Volví a casa con una nueva convicción. No iba a buscar reconciliaciones forzadas. No iba a escribir correos de cierre ni a tomar cafés incómodos para simular perdón. Iba a vivir con verdad, con límites, con amor propio. Y si algún día mis padres o Madison querían reconstruir algo, tendrían que hacerlo desde la honestidad, no desde la costumbre. Un sábado por la mañana, mi madre apareció en la puerta de mi edificio. No había llamado. No había escrito. Solo apareció, con un pequeño sobre en la mano. ¿Podemos hablar 5 minutos?, preguntó con voz contenida. Dudé. Luego asentí. Subimos a mi departamento en silencio.
Se sentó en el borde del sofá, como una invitada en casa ajena. Me entregó el sobre. Dentro había una nota escrita a mano y un álbum de fotos de cuando era niña. La nota decía: nunca entendí que estabas cargando más de lo que podías. Y eso fue mi error más grande. No había excusas. Solo esa frase. La única que necesitaba leer. La miré. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no terminaban de caer. No vine a que me perdones, dijo. Solo quería que supieras que lo lamento. Y que, si un día quieres tomar un café, yo estaré lista. Pero esta vez no para pedir nada. Solo para escucharte. Se levantó. No intentó abrazarme. No buscó una reacción. Solo caminó hacia la puerta y se fue. Me quedé sola con el álbum en las manos. Pasé las páginas una a una. Ahí estaba mi infancia. Mis cumpleaños. Mis diplomas escolares. Mis risas. Y detrás de cada imagen, una verdad silenciosa, que por más rota que haya estado mi historia, yo había salido de ahí con algo intacto. Mi fuerza. Y esa fuerza, por fin, la estaba usando para mí. No sabía qué vendría después. Si volveríamos a hablarnos. Si perdonaría del todo. Pero sí sabía que había recuperado algo que ellos nunca más podrían tocar, mi voz. Y con ella, mi paz. Meses después, la vida volvió a parecerse a lo que solía ser, pero ya nada era igual. Yo ya no era la misma. No porque me hubieran traicionado. No porque hubiera ganado una disputa legal. Era distinta porque, por primera vez, me había escogido a mí por encima de todos los demás. Había priorizado mi integridad sobre la costumbre. Había alzado la voz donde antes había bajado la cabeza. Y eso, aunque doliera, me había salvado. El proceso judicial quedó archivado con la notificación final del banco. Emma Carter no figura en ningún compromiso financiero con la propiedad en Glenwood Drive. Lo imprimí. No porque lo necesitara, sino porque quería colgarlo en mi oficina. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Proteger tu nombre también es un acto de amor propio. Con el paso del tiempo, las emociones dejaron de sentirse como un nudo. Se volvieron hilos sueltos que fui tejiendo a mi manera. Aprendí a hablar con más claridad. A decir que no sin justificarme. A no cargar con lo que no me corresponde. Y quizás lo más importante, dejé de buscar validación en el lugar donde nunca la encontré del todo. Mi relación con mis padres no se recompuso por completo. Nos hablamos en ocasiones puntuales. Conversaciones breves. Cordiales. Sin confrontaciones, pero también sin profundidad. Lo acepté. Entendí que no todo vínculo debe volver a lo que fue. A veces, la distancia es la única forma saludable de quererse. Con Madison el vínculo fue más complejo. Hubo silencio durante muchos meses. Hasta que, un día, me envió una foto de su casa. Estaba pintando las paredes del comedor. En el mensaje escribió: «Estoy haciendo esto sin ayuda. Por primera vez». No respondí. Pero me alegré por ella. Por mí. Por lo que ese mensaje significaba sin necesidad de explicarlo. Profesionalmente, crecí. Me ofrecieron una sociedad en el bufete. Alex fue quien me impulsó. Lo que hiciste, lo que enfrentaste, eso no es solo carácter. Es liderazgo. Acepté. No por ambición, sino porque ya no me sentía pequeña dentro de mi propia historia. También retomé un viejo proyecto: escribir. Siempre me gustó, pero lo había dejado por falta de tiempo. Ahora, con la mente más libre, con las emociones canalizadas, comencé a redactar ensayos sobre ética, familia y decisiones difíciles. Uno de ellos se volvió viral. Recibí mensajes de personas que habían vivido algo similar. Que también habían sido traicionados por quienes más confiaban. Que no sabían si actuar o callar. Les respondí con lo único que podía ofrecer: mi verdad. Elegí no callar. Elegí no ceder. Y eso me devolvió a mí misma. Esa frase se convirtió en una especie de lema. La escribí en una hoja y la pegué en mi espejo. Cada mañana, al mirarme, la repito. No porque dude de lo que hice, sino porque no quiero olvidarlo. Porque la lección más grande de toda esta historia no fue legal, ni moral. Fue personal. Descubrí que, aunque te amen, algunas personas no saben respetarte. Que aunque compartas sangre, puedes poner límites. Que el amor no es excusa para la manipulación. Y que tener voz no te hace cruel. Te hace libre. Ahora camino sin miedo. Ya no espero aprobación de quienes una vez me exigieron más de lo que podían dar. Me rodeo de personas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo resolver. Me reconecté con lo que siempre quise ser: alguien firme, pero empática. Fuerte, pero sensible. Clara, pero humana. Y si hoy estás escuchando esto y te sientes atrapado en una historia parecida, quiero decirte algo: tienes derecho a poner un alto. A proteger tu nombre, tu futuro, tu paz.
No necesitas que todos te comprendan. Solo necesitas comprenderte tú. Porque cuando tú te eliges, el resto se acomoda solo. Yo lo hice. Y aunque me dolió, volvería a hacerlo 1.000 veces. Porque hoy, al mirar atrás, no veo ruinas. Veo cimientos. De una nueva vida. De una mujer nueva. De una Emma que, por fin, se pertenece.